Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. En el día de hoy estaremos siguiendo nuestra serie que empecé el día de ayer con respecto a los apóstoles del Señor. Y en esta ocasión quisiera hablar de apóstol Pedro, el apóstol que muchos tienen como el líder de todos los apóstoles, de los dos apóstoles originales. Vamos a ver por qué, aquí lo vamos a mencionar un poco, pero también sabemos que el catolicismo romano lo considera como el primer papa, aunque el problema es que no creo que Pedro se consideró eso, pero sí es el apóstol principal de los dos apóstoles, eso no se puede negar. Como uno de los 12 apóstoles, Pedro fue una persona esencial en los principios de la iglesia cristiana. La madurez de su carácter en los evangelios, sin duda a causa de su hermosa experiencia con Jesús, hace que el apóstol Pedro sea una de las figuras bíblicas con la cual nos podemos identificar más. Y claro, sí, porque tiene muchas cosas, él es bien impetuoso, le gusta a veces tomar el centro de la atención, etc. Pero veamos primero datos interesantes acerca del apóstol Pedro, también llamado Simón, su nombre hebreo, uno de los 12 discípulos o apóstoles. Padre se llama Jonás. El apóstol Andrés era su hermano. Estaba casado, o sea que por eso está el problema. El primer papa está casado y después no se dejan que se casen los papas. Yo sé que hay una explicación, pero si van a imitar a Pedro, creo que hay que imitarlo del todo. Pescador de profesión, autor de Primera y Segunda de Pedro. Y en esta Segunda de Pedro hay una gran disputa si es que él en realidad es el autor de Segunda de Pedro, por cosas del griego y otras cuestiones. Es una teología muy diferente a la Primera de Pedro, pero se aceptan la carta de Primera y Segunda de Pedro. Es algo que no se habla mucho, pero yo creo que se tiene que mencionar. La Iglesia Católica lo considera el primer papa, ¿verdad? Como lo oímos una y otra vez. Hay muchas discusiones en el YouTube, en Facebook y en todo lugar entre católicos y protestantes con respecto a este punto, si él era el primer papa o no. Como he mencionado, yo creo que Pedro, no hay indicios que Pedro pensara que él fuera tal cosa. El Evangelio de Marcos se basa en sus memorias. Sí, Policarpio, uno de los padres de la iglesia, discípulo de los apóstoles, él atestigua que cuando Marcos estaba escribiendo las memorias o las memoirs, como se dice en francés, las memoirs de Pedro. ¿De dónde era el apóstol Pedro? Pedro era de Betsaida, según Juan 1:44, una aldea al norte del mar de Galilea que era conocido por la pesca. Y recordemos que al final, cuando él está dentro del templo, en el patio del templo, y él se está calentando, a gente que le dice que él era discípulo porque hablaba como él, tenía el mismo acento, eran de Galilea. Como Pedro y Andrés eran pescadores de profesión, podemos hacer una conjetura que su padre y cualquier otro hermano que pudieron haber tenido eran pescadores también, o sea que era un oficio de familia. En mi caso, en mi familia, somos profesores, y yo no sé en su caso cuál es la profesión que domina en su familia. Hay familias que yo conozco en mi iglesia, hay 2 hermanas filipinas y las 2 son enfermeras, y el esposo también es enfermero de una de ellas. Y no sé si el esposo de la otra hermana también es. Ahora me quedé pensando, pero por eso podemos identificarnos, yo creo, con algunos personajes bíblicos con respecto a todas estas cosas. Pedro después vive hacia el noreste del mar de Galilea, en Capernaum, donde continuaba trabajando en la pesca con su hermano, y tenían de compañeros a los futuros apóstoles Juan y Jacobo. Esto lo dice en Lucas capítulo 5, versículo 10. Tiene una esposa y su suegra vive con ellos. Yo no sé si usted también se identifica con esto, pero mi suegra, Dios la tenga en gloria, nunca vivió conmigo. En una ocasión Jesús visita la casa de Pedro para orar por la suegra que estaba enferma, y ella es sanada al instante. Mateo 8. La casa de Pedro en Capernaum llega a ser un punto importante para la iglesia primitiva. En su libro En busca de los apóstoles, el Dr. William Stuart McBirney, y ustedes van a poder ver el libro en las notas del video, como pasó la vez pasada, en el video pasado, describe las ruinas que han quedado de esta casa y cómo fue convertida en un lugar de reunión para los primeros cristianos. También voy a dejar el link a un video que yo hice, donde se supone que ahí está la casa de Pedro, o la iglesia que se hizo en ese lugar.
¿Cómo conoció Pedro a Jesús? El día después de que Juan bautizó a Jesús, el Señor estaba andando en el área donde Juan estaba con 2 de sus discípulos. Resulta que uno de estos 2 discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Al pasar a Jesús, Juan dice: este es el Cordero de Dios. Y rápido Andrés y el otro discípulo lo siguieron hasta que llegaron a la casa de Jesús y se quedaron con él hasta el día siguiente. Andrés entonces va en busca de su hermano y le dice que ha encontrado al Mesías y lo lleva a verlo con urgencia. Cuando Jesús ve a Pedro, le dice: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Por eso que sabemos que su papá es Jonás. Tú serás llamado Cefas. Pedro sigue al Señor desde ese entonces. Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Me gustaría que, si usted le está gustando este video, si usted le está haciendo edificación, que me dé un like. Eso ayuda bastante para que este video se propague dentro de las redes, tanto en Facebook o en YouTube o en Instagram, o en algún lugar donde usted lo esté viendo. Y que también se suscriba a estos canales, si usted lo ve por YouTube o por Facebook o por Instagram, que usted se suscriba para que usted siempre esté recibiendo las notificaciones que los videos que estoy poniendo. Igualmente le invito a que vea las notas del video, donde acabo de decir, va a estar el link del video para Amazon, si usted lo desea, del libro que estoy usando, si usted desea comprarlo para usted edificarse también. Y también con eso ayuda también al canal. Y también están los links de PayPal y Patreon, por si usted quiere ayudar por medio de ese modo a este canal. Y la mejor forma de ayudar al canal es haciéndose miembro de este canal. Si lo está viendo en YouTube, 5, 10, 15 dólares al mes ayuda para hacerse todos los libros, para poderle darle a ustedes estos estudios que les edifican. ¿Cuál fue el papel de Pedro entre los 12? Muchos notan que con frecuencia Pedro es el que expresa lo que los 12 piensan. Por eso le dice, es bien impetuoso. Si Pedro viviera en tiempos modernos, quizás fuera el vocero o relacionador público del grupo, porque no le da vergüenza aportar su opinión, hacer preguntas y tomar la iniciativa. Junto con Juan y Jacobo, Pedro llegó a ser parte del grupo íntimo de Jesús, que fue testigo de ciertos milagros importantes. Y entre ellos, yo me recuerdo, fue la transfiguración. La transfiguración fue un milagro cuando ellos vieron al Señor en su gloria. Y Pedro fue el que dijo: Señor, ¿qué si hacemos ramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés? Entonces él estaba siempre dispuesto a eso. Fue testigo de ciertos milagros importantes que nadie más tuvo el privilegio de haber vivido, tal como la transfiguración, como lo que acabo de decir, y también como la resurrección de la niña que había muerto, que le dice Talita Cumi. Eventos importantes relacionados con Pedro en los evangelios: la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5 versículos 1 al 10, camina sobre el agua, Mateo 14 versículos 23 al 32, la transfiguración de Jesús, Marcos 9:1-9, corta la oreja de uno de los guardias que fueron a arrestar a Jesús, Juan capítulo 18 versículos 10 y 11, niega a Jesús 3 veces, Lucas 22:31 al 34 y 54 al 62. Y ahí es cuando le digo que él niega también que una muchacha lo culpa de que él habla como ellos, porque tú hablas como ellos, porque era Galileo. Entonces ahí vemos que los de Judea hablaban con un acento diferente, el arameo, porque esa era la lengua de todos los días, que los que vivían en Galilea, que solamente estaban divididos por Samaria. Va con Juan a ver la tumba vacía, Juan capítulo 20, versículo 1 al 7. Pedro, la primera iglesia y las misiones. El primer milagro y el primer sermón de los apóstoles, luego de la ascensión de Jesús, están atribuidos a Pedro. Eso lo encontramos en Hechos 1 y 2. ¿Y por qué digo el Hecho 1? Porque vamos a oír que toma liderazgo. Así como fue un líder entre los discípulos, Pedro también fue uno de los grandes líderes de la primera iglesia. En los acontecimientos de Hechos, él es él quien toma la iniciativa en momentos importantes, tal como la elección de una persona que tomará el lugar de Judas. La Iglesia Católica lo llama el príncipe de los apóstoles y lo consideran como el primer papa. Yo siempre hago esta pregunta: ¿se consideraba Pedro el primer papa? Si usted ve eso en la Biblia, por favor deje los comentarios. Si no lo ve también en la Biblia, también deje en los comentarios que usted no ve eso.
En adición a su fuerte carácter, Pedro también era identificado por guardar celosamente su cultura judía. Así que es impresionante, y esto quiero que tomen nota. Así que es impresionante que Dios lo escogiera para presentar el evangelio a Cornelio, un centurión romano. Después de la conversión de Cornelio y toda su casa, es Pedro quien se presenta frente a la asamblea de la iglesia y exhorta que el mensaje se ha llevado a los no judíos también. Entonces, y se recuerdan que también en Gálatas, ese era el problema, que Pablo también habla en Gálatas y en otro lugar, que Pedro fue llamado para los de la circuncisión, mientras que él fue llamado para los los que no eran circuncidados, o sea, los gentiles. Entonces, que fuera Pedro, que Dios lo eligiera a él para que fuera a llamarle, a darle las buenas nuevas a los que los tenían oprimidos a ellos, que eran los romanos, me hace recordar a Jonás. Eso a mí me llama la atención, me hace recordar a Jonás. Es algo que en mi mente lo hago yo. Creemos que en sus viajes misioneros probablemente llegó a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y definitivamente llegó a Roma. Su muerte. El apóstol fue encarcelado 2 veces en Jerusalén por insistir en la predicación del evangelio, y en cada instante Dios lo libra en formas milagrosas. Ya lo vimos nosotros la primera vez que lo agarraron en el libro de los Hechos, lo agarran los sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo. Después lo meten a la cárcel también, y las 2 veces el Señor lo libra. Ser cristiano en aquellos tiempos era casi una garantía de persecución, y estamos hablando de persecución real, no que te quiten el canal de YouTube, no que le cierren el canal, la cuenta de Facebook, que sí hasta cierto punto es persecución, pero estamos hablando de persecución física, que lo agarran a alguien, lo meten en la cárcel, está metido en la cárcel, y en el caso de Pedro y los otros apóstoles y muchos los creyentes como Esteban también mueren. Eso es persecución. No es tanto que le cierren los canales, que no pueda decir esto, no puede decir lo otro. Eso es victimizarse. La tradición nos dice que alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro estuvo encarcelado en Roma por causa del evangelio y condenado a muerte. Dicen que la sentencia fue crucifixión, pero Pedro pidió ser crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. Y esto es una historia que la oigo desde que soy pequeño. Pero aquí viene un poco de la tradición. Se relata una tradición conmovedora sobre los últimos días de Pedro en Roma. Se dice que su esposa también estaba encarcelada en aquella ciudad. El día que la llevaron a ser ejecutada, Pedro la animaba desde su cárcel, exhortándole que recordara al Señor en sus últimos momentos. Dicen que él murió no mucho después. Así que esta es la vida de Pedro. En la próxima vez vamos a ver al apóstol Jacobo, que es muy importante para nosotros, porque no estamos hablando de Jacobo el hermano del Señor, sino que de Jacobo hermano de Juan, para ir un poco al grupo, ¿verdad? Pero porque también era uno de los íntimos del Señor, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces vamos a ver Jacobo, y después vamos a ver posiblemente también a Jacobo apóstol, el hermano del Señor Jesús. Así que si a usted le están gustando estos videos, una vez más le pido, déjeme un me gusta, suscríbase a este canal, eso ayuda bastante, y comente, si lo está viendo diferido, comente en las notas, en la caja de comentarios, si piensa usted que Pedro fue el papa o no, o si usted cree que Pedro se consideraba él mismo un papa o no. Eso es la pregunta del día de hoy. Así que un like, suscribirse, deje su comentario, comparta y dele un vistazo a la nota del video para ver cómo encontrarme, cómo podemos aportar aquí, y también alguna otra cosa que usted pueda ver interesante, el link al libro, como también el link al video donde dice de que se ve donde se cree que era la casa de Pedro, y donde hicieron una iglesia y un encuentro arqueológico que hicieron. Bueno, que Dios les bendiga y espero que me sigan en estos estudios. Hasta la próxima.